La fototerapia. La fototerapia va a ser el tratamiento entonces por esencia de la hiperbilirrubinemia neonatal. Se va a utilizar incluso de manera profiláctica en aquellos recién nacidos en donde se sospeche que puede incrementarse los niveles de bili. Por ejemplo, los prematuros que ya se encuentran amarillos, que tienen ictericia visible, que se ha visto que va incrementándose constantemente y quizás no alcanza todavía el valor para que con nuestra tabla guía lo llevemos a la fototerapia, pero se va a utilizar profiláctico. La fototerapia, si ustedes se fijan entonces, es una lámpara de luz, lo más habitual, hay diferentes dispositivos que vamos a ver, pero lo habitual es tener una lámpara que se encuentra por sobre el recién nacido y que lo ilumina. Simplemente eso. Esta luz puede ser, habitualmente es una luz azul mezclada con una luz blanca. Se recomienda luz blanca, luz verde o luz azul porque mantiene un espectro de luz adecuado para el tratamiento que es entre 40 y 50 nanómetros. ¿Okay? Varía según la luz, pero estas tres tienen la mejor efectividad. La luz azul es la que más se utiliza porque es la más efectiva frente al tratamiento de la fototerapia. Por eso ustedes cada vez que vayan a una neonatología o vean fotos de fototerapia, siempre se ven así, como azules. ¿Ok? Y eso es muy importante de considerar. Entonces vamos a tener quizás mezcla de habitualmente luz blanca con luz azul o luz azul solita. ¿Qué es lo que hace la fototerapia? ¿Cómo funciona que me produce finalmente este gran efecto como de liberación de la bili para evitar que se acumule o favorecer su eliminación? Produce tres efectos. Uno es lo que se llama la fotoisomerización. La fotoisomerización es un efecto que se produce a nivel extravascular y que permite una eliminación finalmente que es intestinal. Lo que hace es transformar la molécula de bilirrubina en un compuesto bioquímico que es favorecido por su eliminación a nivel principalmente intestinal. Esto es reversible, por lo tanto es uno de los principales mecanismos por los cuales la luz transforma la molécula, pero no es el principal. Y eso es lo que vemos acá en esta primera parte. En segundo lugar, lo más común, el mayor porcentaje de cómo se produce la conjugación de la bile es por isomerización estructural. Esto quiere decir que la bilirrubina se transforma en otro componente distinto de manera irreversible que se llama lumirrubina y que es favorable su eliminación a través de la orina. Por lo tanto, se elimina simplemente y no vuelve a la circulación enteropática, lo cual es muy bueno. Y finalmente la fotooxidación, en donde la bili se transforma en un producto que es polar y que es compatible obviamente con la eliminación intestinal y urinaria, principalmente urinaria, pero es uno de los componentes menos importantes del proceso que produce la foto. Por lo tanto, la foto a través de estos tres grandes procesos va a permitir la transformación de la bilirrubina y la va a eliminar finalmente o favorecer su eliminación. ¿Cuál es entonces nuestra asistencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como matrones y matronas cuando tenemos un niño que está siendo sometido a fototerapia? Primero, y es muy importante, aquí vamos a ir viendo cuál es la medida que vamos a tomar, que es una acción en realidad de la asistencia, y el por qué, que es lo que aparece en negrito. Primero, mantener la distancia. Es importante mantener la luz a distancia del recién nacido. Se recomienda que esté aproximadamente a 30 centímetros de distancia desde el foco. Van a ver que alguna de las literaturas dice a 10 centímetros de distancia de la cúpula de la incubadora. Recordemos que la incubadora es como que tuviera una casita transparente sobre el recién nacido. Cuando el techo de esa casita tiene que estar a 10 centímetros de la fototerapia, pero en total se mantiene la distancia con el recién nacido de 30 centímetros. Y esto entonces se hace tanto si el niño está en cuna, cuna de procedimiento o incubadora. Lo que ocurre es que esto mejora el efecto con esta distancia porque el haz de luz que se emite llega directamente al niño y reduce los riesgos, principalmente los riesgos que están asociados a quemaduras. Vamos a ver más adelante que los nuevos elementos de fototerapia no producen quemaduras, pero de todas maneras se favorece un mejor efecto cuando existe esta distancia. El cambio de posición. Se debe cambiar al recién nacido de la posición en cada una de las atenciones. Habitualmente las atenciones son cada 3, 4 horas y en cada una de ellas tengo que rotar entonces la posición para prevenir obviamente escaras o úlceras por presión y también con este propósito, mejorar la efectividad de la fototerapia y reducir las quemaduras. Hay que evitar un síndrome que se llama síndrome del niño bronceado, en los cuales los niños finalmente empiezan a broncearse literalmente y produce una microquemadura que obviamente generan daño en la piel y por lo tanto mayor consumo de agua, dificultad en la alimentación, pérdida de electrolitos, etc.
Esto está absolutamente no recomendado, la foto, en los casos de niños que tienen colestasis, porque particularmente esta patología lo que produce es aumento del incremento, incremento del síndrome del niño bronceado. Vamos a ver también que tenemos que utilizar antifaz. Fíjense que todas las fotos de fototerapia que tenemos en este caso utilizan un antifaz, ¿cierto? O un cobertor ocular, como el que aparece en la imagen. Este antifaz puede ser es de uso individual, pero puede ser desechable o reutilizable. Lo que habitualmente se recomienda es que sean antifaces desechables porque se contaminan, se ensucian y finalmente requieren de un cambio continuo. Se tienen que cambiar sí o sí cada 12 horas para prevenir principalmente el daño ocular que produce obviamente la fototerapia a nivel retinal, cuando, es como exponerse al sol continuamente. Imagínense que este es un recién nacido que está prácticamente 24 horas al día con luz y por lo tanto para favorecer los ciclos de sueño-vigilia y evitar este traumatismo ocular es que se utiliza este antifaz. Es importante también mencionar que el antifaz puede producir un incremento en las infecciones oculares llamadas conjuntivitis porque es un elemento, un objeto extraño que está en contacto con el ojo finalmente en todo momento. Por lo tanto, si hay secreciones, lágrimas se acumulan y eso incrementa como un caldo de cultivo la probabilidad de infección. Fíjense también que lo que se hace en la clínica es que se arman protectores como desechables con telas, con paños. Por ejemplo, los paños de grado médico que cubren a los insumos clínicos esterilizados se reutilizan y como vienen estériles, se cortan con forma de antifaz y así se arman estos antifaces que se fijan con tela en la sien del recién nacido o se coloca una especie de elástico que lo cubre por detrás. Hay muchas formas que ustedes podrían ver en la clínica de cómo se arma esto. Y en muchos lados hacen lo que ustedes observan en la imagen, que primero colocan una gasa blanca estéril, que viene obviamente limpia, y sobre eso el antifaz para poder después cambiar quizás no el antifaz, sino que la gasa, porque es más barato finalmente hacer cambio de la gasa. Entonces, hay muchas formas, pero lo importante es siempre cubrir los ojos de este recién nacido. Tenemos también el aseo ocular. Importante es que hay que hacer aseo ocular en cada atención en los niños con fototerapia. O sea, se saca el antifaz, se apaga la luz, obviamente primero se apaga la luz, después se saca el antifaz y se hace el aseo ocular correspondiente. Esto previene la conjuntivitis. También vamos a favorecer la alimentación enteral, sobre todo con leche materna, porque recordemos que esto aumenta el tránsito intestinal y obviamente la eliminación, reduciendo la circulación enterohepática. Hay que proteger la región perianal. Recordemos que los recién nacidos se mantienen desnudos en fototerapia, como ustedes observan en la imagen que está a la derecha. Desnudos excepto el antifaz y excepto el pañal, pero en algunos casos más extremos incluso el pañal se mantiene abierto, sin cerrarse, para que se exponga toda la zona que se encuentra cubierta por un pañal. Entonces lo único que el pañal cubre es la región genital y nada más. O sea, si el niño orina o tiene deposiciones van a caer en el pañal, pero porque está cubierta esa zona. El resto está todo descubierto. Y eso es porque mientras más piel expuesta tengamos, es mejor para el tratamiento. Como el recién nacido entonces está desnudo, la fototerapia tiene un efecto de favorecer también el tránsito intestinal. Por lo tanto, muchos niños generan diarreas cuando están en este tratamiento. Y eso hace obviamente que se pueda producir irritabilidad, dermatitis del pañal y por lo tanto requiere de cambios continuos. Entonces hay que hacer cambio de pañal en cada atención o incluso más frecuentemente. Se tienen que aplicar cremas protectoras de la zona perianal para evitar la dermatitis o reducirla en caso de que ya exista y mantener entonces siempre cubierto pero solo la zona genital o el pañal completo si son casos de hiperbili un poco menos grave. Y esto también obviamente aumenta la eficacia de la fototerapia. La hidratación es muy importante. ¿Por qué? Porque las fototerapias, siendo un mecanismo que puede generar calor, en algunos casos vamos a ver que las luces nuevas, que son luces LED, ya no las generan, pero puede incrementar las pérdidas insensibles de agua, lo que llamamos las PIA. Por lo tanto, el niño requiere una mayor hidratación cuando se encuentra en tratamiento con fototerapia. ¿Y cómo se hace? Se incrementa entre un 20 a un 30% el volumen de agua total que ese recién nacido recibe en el día y así se reduce las pérdidas insensibles. La ropa blanca también se utiliza para cubrir la cuna o la incubadora. Como se observa en la foto, lo que se hace es que todas las sábanas son blancas e incluso se coloca la luz de fototerapia y alrededor se colocan sábanas blancas para poder hacer que la luz que sale de la fototerapia refleje en las sábanas y vuelva al niño. Por lo tanto, se incrementa la concentración, entre comillas, de luz que estoy entregando y esto obviamente mejora la efectividad del tratamiento.
En muchos casos, cuando incluso la fototerapia es tan alta, perdón, la hiperbilirrubinemia se encuentra en niveles tan altos, lo que se hace es colocar doble fototerapia. Eso quiere decir que yo voy a colocar dos luces a ese recién nacido más la sábana blanca. O sea, trato de intensivar este tratamiento. Continuando con la asistencia, tenemos también que hay que manejar la temperatura. Como dijimos, hay algunos focos de fototerapia que aumentan la temperatura del recién nacido, por lo tanto hay que hacer control de temperatura en cada tensión. Si hay hipertermia, que es el riesgo, hay que detectarla precozmente y por eso hago esto y obviamente tratarla después de. Y si encontramos la hipertermia, entonces hay que mantener obviamente una medición mucho más estricta hasta que mantengamos una termorregulación en este recién nacido que sea acorde a los rangos que sabemos que son fisiológicos. Importante, apagar la fototerapia. ¿En qué momento las apagamos? Cuando vamos a tomar el examen de control, que eso puede ser cada 12 o 24 horas, un examen de control de Billy, por ejemplo, o el hematocrito, hay que apagar la fototerapia porque si no eso puede falsear el resultado de la toma de muestra. Y también al alimentar, cada 3-4 horas, que es lo habitual en los niños de término o incluso más frecuentemente en otros, lo que hacemos es apagar la fototerapia, sacar el antifaz y colocar a ese niño o esa niña al pecho materno para favorecer el vínculo, ¿cierto? Y un poco cortar este tratamiento continuo que tiene el niño. Eso se puede hacer, no hay problema. Se ha visto que incluso los mecanismos que vimos que producía la fototerapia para metabolizar la bilis se mantienen durante hasta 1 hora cuando se apaga la fototerapia. Obviamente va declinando el efecto que produce, pero se mantiene, por lo tanto el niño puede estar incluso hasta 1 hora fuera de la fototerapia. Vamos a ver que en la clínica lo habitual es que la dejen unos 30 minutos, a lo más 40 minutos, pero teóricamente sabemos que hasta 1 hora se puede dejar a este niño sin foto para no reducir tanto el efecto que tenía la misma. Por lo tanto, así hacemos que no se altere el examen y se favorezca el vínculo. El peso. Como sabemos que hay alteraciones de la pérdida de agua, de las pérdidas insensibles de agua o PIA, esto puede producir alteraciones del peso del recién nacido. Entonces hay que hacer control diario de peso para verificar cómo va este factor evolucionando. También tenemos que verificar que exista niños que nacen y entran en fototerapia, o sea que requieren de aseo del cordón umbilical, se va a hacer en cada tensión con alcohol, como siempre se ha recomendado, para prevenir la onfalitis, sobre todo porque es un cordón que va a secarse más rápidamente porque está expuesto a la luz continuamente. También tenemos que verificar el tránsito intestinal. Como habíamos dicho, se incrementa la frecuencia de deposiciones y se puede producir diarrea. Por lo tanto, hay que hacer una valoración muy estricta en cada tensión e incluso en algunos casos verificar con exámenes de laboratorio porque la diarrea puede producir hipocalcemia cuando se mantiene por mucho tiempo por pérdida de este electrolito. Por lo tanto, hay que mantener los niveles dentro de lo habitual. Hay que medir también la densidad urinaria, que se tiene que medir no de manera rutinaria, pero sí cuando hay indicación médica para evitar la deshidratación, ya que es un indicador que aparte de los signos que yo puedo medir clínicamente en el examen físico, me lo va a determinar de manera más objetiva. Ojo con la diuresis, hay que controlarla en cada tensión porque puede verse una deshidratación producto obviamente de que hay un incremento en el calor, quizás en su temperatura. También es importante, ojo, los cuidadores. Hay que fomentar siempre el apego, hay que favorecer un vínculo seguro y para eso la fototerapia incluso se puede realizar junto con la madre en algunos hospitales o clínicas del país, donde en alojamiento conjunto el niño se puede quedar con ella bajo el tratamiento durante las 24 horas del día. Esto es sumamente agotador para los padres, sin embargo, es una alternativa buena para estos momentos que quizás la madre o el padre quieren tener al niño y así no se interrumpe el tratamiento.